En una cálida tarde en Ouagadougou, Ibrahim Traoré estudiaba el expediente sobre su escritorio. El palacio presidencial estaba en silencio. La mayoría del personal se había ido por el día, dejando al joven líder solo con sus pensamientos y el peso de una nación sobre sus hombros. El expediente frente a él había sido descubierto tan solo unas horas antes, durante una rutina de renovación de la Sala del Tesoro Nacional. Detrás de un panel que no se había abierto en décadas, los trabajadores encontraron una caja metálica sellada que contenía documentos que nunca debieron ser olvidados. «Señor presidente», había dicho su asistente nerviosamente al entregar la caja. Los trabajadores pensaron que debería ver esto de inmediato. Ahora, mientras el ventilador del techo giraba perezosamente por encima, proyectando sombras alternas, sobre el antiguo escritorio de madera, Traoré examinaba cuidadosamente el contenido. El objeto más significativo era un mapa detallado de Burkina Faso, pero a diferencia de cualquier mapa oficial en circulación, este mostraba depósitos de oro extensos a lo largo de las regiones del norte del país. Depósitos que nunca fueron documentados en ningún registro gubernamental, que nunca se incluyeron en ninguna encuesta oficial, que nunca se divulgaron a las compañías mineras internacionales ni a las instituciones financieras. En los márgenes del mapa, las notas manuscritas del expresidente Thomas Sankara, asesinado en 1987, enviaron un escalofrío por la espina dorsal de Traoré. Este es nuestro verdadero poder. No dejen que nadie lo sepa. Su conocimiento de esto sería el fin de nuestra libertad. Cuando llegue el momento, cuando surja un líder de coraje, este será el camino de Burkina Faso hacia la verdadera independencia. Traoré se frotó los ojos cansados, tratando de procesar las implicaciones. Si este mapa era correcto, y Sankara no era alguien dado a exagerar, las reservas de oro de Burkina Faso eran al menos 3 veces más grandes de lo que se informaba oficialmente. Esto no era solo una discrepancia estadística, era una revelación que podría transformar a una de las naciones más pobres del mundo en una potencia económica regional. Con estos recursos, podrían construir escuelas, hospitales, infraestructura, podrían saldar deudas internacionales agobiantes, romper el ciclo de dependencia que había mantenido al país atado a los intereses extranjeros desde la independencia. La puerta se abrió suavemente y Ouedraogo, su joven asesor económico, entró con un montón de informes. Al ver la intensa concentración del presidente en el mapa, se acercó con cautela. «Señor, he traído la evaluación del FMI que solicitó, pero veo que está ocupado con otra cosa». Traoré vaciló. En sus 7 meses como presidente, había aprendido a ser cauteloso sobre a quién confiar. Las agencias de inteligencia occidentales tenían ojos y oídos en todo el gobierno, colocados allí durante décadas de influencia neocolonial. Pero Ouedraogo había demostrado su lealtad, rechazando ofertas lucrativas de empresas francesas para servir a su país. «Ven a ver esto, Yacuba», dijo Traoré, gesticulando hacia su asesor. «Dime qué ves». Ouedraogo estudió el mapa, su expresión cambiando de curiosidad a asombro mientras comprendía lo que estaba viendo. «Señor presidente, ¿esto es preciso?» Tiene la firma y el sello de Sankara. Él fue muchas cosas, pero nunca un hombre que fabricara algo de esta magnitud. Ouedraogo trazó con su dedo las marcas de los depósitos de oro. La región de Jibo, las montañas Gurma, áreas que nos han dicho que están vacías de recursos o son inaccesibles debido a preocupaciones de seguridad. Áreas que Traoré había señalado donde las fuerzas especiales francesas habían mantenido una fuerte presencia durante años bajo el pretexto de operaciones antiterroristas. Los ojos de los dos hombres se encontraron. Un momento de comprensión pasó entre ellos. «Debemos verificar esta información», dijo Ouedraogo finalmente. «Necesitamos examinar estas regiones, tomar muestras, confirmar lo que sugiere el mapa». Traoré asintió. «Y debemos mantener esto absolutamente en secreto. Si se filtra antes de que estemos listos...» No necesitaba terminar la frase. Ambos comprendieron las implicaciones. Las potencias occidentales habían orquestado golpes por mucho menos que esto. «Reúnan un pequeño equipo», instruyó Traoré. «Gente en quien confiarías tu vida. Necesitamos un geólogo, alguien que no esté conectado con los intereses mineros occidentales». «El doctor Brazza», sugirió Ouedraogo de inmediato. «Estudió en Rusia. Regresó para servir a Burkina Faso a pesar de las ofertas de grandes corporaciones. Su lealtad es con la tierra de su patria, no con los cheques extranjeros».
Bien. Partimos en 3 días. Nada de comitiva oficial, ni detalles de seguridad que puedan llamar la atención. Viajaremos como civiles a la región de Jibo primero. Mientras Wedrao salía para hacer los arreglos discretos, Traoré volvió a mirar el mapa. Si lo que estaba viendo era real, ¿explicaría tanto sobre la problemática historia de su país? Los asesinatos, los golpes de Estado, la persistente presencia militar extranjera, los contratos mineros desfavorables impuestos por los financieros internacionales en tiempos de crisis. Sankara lo sabía, y por eso lo mataron. 3 días después, antes de que amaneciera sobre Ouagadougou, Traoré salió discretamente de la residencia presidencial a través de una entrada de servicio, vestido, con ropa civil sencilla, una camiseta, jeans y una gorra bajada sobre su rostro. Podría haber sido cualquier burkinés común. Un SUV sin distintivos, con el motor encendido, transportaba a Wedrao, el Dr. Z con su equipo geológico, y 2 oficiales militares de confianza vestidos de civil, el capitán Saguado y el teniente Ouya. Todo está listo, señor presidente, informó Wedrao mientras se alejaban del palacio. Hemos creado una historia de cobertura sobre su enfermedad y que tomará un día de descanso. Solo el primer ministro sabe su paradero real. Traoré asintió. El viaje a Jibo tomará aproximadamente 5 horas si evitamos los puntos de control. Dr. Z, ¿está seguro de que puede realizar las pruebas preliminares en el lugar? El geólogo, un hombre serio de unos 50 años, con cabello entrecano y manos endurecidas por el trabajo de campo, palpó su maletín de equipo. He traído analizadores de rayos X fluorescentes portátiles y herramientas de muestreo. No tendremos resultados de laboratorio de alta calidad, pero puedo confirmar la presencia y la concentración aproximada de los depósitos de oro. El viaje hacia el norte fue tenso. Tomaron carreteras secundarias para evitar los puntos de control militar, particularmente aquellos donde podrían estar presentes asesores franceses. El paisaje fue transformándose gradualmente, desde la expansión urbana de la capital hasta la sabana, y finalmente hasta el terreno árido y rocoso de las provincias del norte de Burkina Faso. La región de Jibo había sido etiquetada como zona de riesgo de seguridad durante años, supuestamente debido a la presencia de grupos extremistas. Las advertencias de viajes internacionales desaconsejaban la visita, y de hecho, incluso los funcionarios del gobierno rara vez se aventuraban allí sin un significativo acompañamiento militar. Sin embargo, mientras viajaban por pequeños pueblos, lo que Traoré observó no era un foco de terrorismo, sino comunidades. Luchando contra la pobreza y el abandono, la gente trataba de sobrevivir en un ambiente hostil con un apoyo gubernamental mínimo. Estos pueblos veían más soldados franceses que servicios del gobierno, comentó el capitán Saguado con tono sombrío mientras pasaban por un asentamiento donde los niños jugaban en patios polvorientos y las mujeres cargaban agua desde pozos distantes. A media tarde, llegaron a la zona específica marcada en el mapa de Sankara, un tramo sin características destacables de terreno rocoso rodeado por colinas bajas. Para el ojo inexperto, parecía uno de los innumerables paisajes del Sahel. Nada indicaba que albergara una de las mayores reservas de oro no explotadas de África. Esto es, confirmó el Dr. Z, consultando tanto el mapa como su dispositivo, GPS. Las coordenadas coinciden exactamente. Estacionaron a la sombra de una formación rocosa, montando un pequeño campamento que podría pasar por un equipo de encuesta geológica, algo no raro en África Occidental, donde la exploración de recursos era común. El Dr. Z comenzó de inmediato a recolectar muestras de suelo y roca, mientras los demás mantenían una vigilancia atenta del perímetro. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje, una nube de polvo en la distancia señaló un vehículo que se acercaba. El capitán Saguado levantó sus binoculares. Vehículo local, reportó. Una camioneta antigua, 2 ocupantes. La tensión disminuyó ligeramente, pero las manos permanecieron cerca de las armas ocultas mientras el camión se acercaba y se detenía a una distancia respetuosa. Un hombre mayor salió, apoyándose en un bastón de madera, seguido por un hombre más joven que parecía ser su nieto. Los visitantes son raros en estas partes, gritó el anciano en Moor, el idioma local. Especialmente los visitantes importantes, que se disfrazan de hombres comunes. Traoré intercambió miradas con sus compañeros.
¿Cómo había reconocido este hombre a pesar de su ropa civil? Dio un paso adelante, decidiendo que la honestidad podría ser el enfoque más sabio. Estamos realizando una encuesta geológica, respondió en el mismo idioma. El anciano sonrió, mostrando dientes faltantes. El presidente de Burkina Faso no viaja a Djibo en secreto para una encuesta de rutina. Hizo un gesto hacia el paisaje circundante. Han venido por lo que está bajo la tierra, ¿verdad? Lo que ha sido oculto a su pueblo durante generaciones. Un silencio atónito cayó sobre el grupo de Traoré. El anciano se acercó, moviéndose con sorprendente agilidad a pesar de su aparente edad. Soy Bationo, se presentó. Mi abuelo fue un líder espiritual. En esta región, durante la época de la ocupación francesa, vinieron a nuestro pueblo. No es seguro quedarse a la intemperie cuando se acerca la noche, y hay cosas que deben saber. A pesar de las reservas del oficial de seguridad, Traoré tomó la decisión de seguir a Bationo hasta su pueblo, un grupo de casas tradicionales a unos 4 kilómetros de distancia. Al entrar en el asentamiento, los niños corrían junto a sus vehículos, curiosos por los extraños, mientras los adultos salían de sus casas, de alguna manera sintiendo que esta no era una visita común. Los condujeron al lugar central de reuniones del pueblo, donde los ancianos ya se habían reunido, como si los estuvieran esperando. Se estaba preparando una comida, y Traoré fue invitado a sentarse en el lugar de honor. El protocolo normalmente exigiría que su identidad se mantuviera oculta, pero estaba claro que estos aldeanos ya sabían quién caminaba entre ellos. ¿Cómo? ¿Sabían quién soy?, preguntó Traoré directamente a Bationo. El anciano, que Traoré ahora se daba cuenta de que debía tener más de 100 años, sonrió de nuevo. Las palabras, de maneras que los franceses nunca entendieron. Cuando un verdadero hijo de la tierra se mueve, la tierra lo sabe. A medida que caía la noche y se encendían las lámparas, proyectando una luz cálida sobre la reunión, Bationo reveló una historia que había sido transmitida a través de generaciones de ancianos del pueblo. Los franceses descubrieron oro. Aquí en 1953 comenzó, su voz mostrando una sorprendente fuerza. Sus geólogos encontraron lo que llamaron la Veta Madre, un depósito de oro tan vasto que habría hecho de nuestro país uno de los más ricos de la región. Pero los poderes coloniales no hacen que las colonias sean ricas, extraen riqueza y dejan pobreza. Describió cómo la administración colonial francesa había clasificado el descubrimiento como un secreto de Estado, planeando anunciarlo y explotarlo solo después de asegurarse de que los mecanismos de control estuvieran en su lugar para evitar que la riqueza empoderara a los movimientos independentistas. Pero uno de sus geólogos tuvo conciencia, continuó Bationo, un hombre llamado Duval que había vivido entre nosotros y tomado una esposa burkinesa. Él reveló la verdad a nuestros ancianos y ayudó a crear mapas documentando todos los depósitos de oro en nuestra tierra. Cuando llegó la independencia en 1960, estos mapas fueron transmitidos en secreto al nuevo gobierno, pero los líderes sucesivos fueron o bien corrompidos o amenazados para que guardaran silencio. Solo Thomas Sankara había planeado usar este conocimiento para liberarse del control neocolonial. ¿Un plan? Su asesinato cortó su plan, dijo Bationo, mirando directamente a Traoré. Nuestros ancianos han sido guardianes de este secreto, esperando a un líder que use esta riqueza no para su propio beneficio, sino para la verdadera liberación de nuestro pueblo. El doctor Z se acercó, interrumpiendo la narración con una emoción apenas contenida. Señor presidente, dijo, olvidando el protocolo por su entusiasmo. Los resultados preliminares de mis muestras, la concentración de oro es extraordinaria. Si estos resultados son consistentes en toda la región marcada en el mapa, estamos mirando uno de los depósitos de oro más grandes de África. Un murmullo recorrió la reunión. Traoré absorbió esta confirmación, sintiendo el peso de la historia y la posibilidad presionando sobre él. Antes de que pudiera responder, el capitán Saguado irrumpió desde el perímetro, donde había estado monitoreando las comunicaciones. Señor presidente, dijo urgentemente. Estamos recibiendo tráfico de radio inusual. Las unidades de fuerzas especiales francesas se están movilizando desde su base en Ouagadougou, citando información de inteligencia sobre movimientos terroristas en esta región exacta. Están desplegando unidades de helicópteros. La revelación envió un escalofrío por la reunión. No podía ser una coincidencia. ¿Cómo podrían saberlo?, preguntó Ouedraogo, expresando la preocupación de todos. Tenemos una filtración,
dijo Traoré con tono sombrío. Alguien en el palacio debe haber observado nuestra salida o accedido a información sobre nuestro viaje. Bationo levantó la mano para pedir silencio. Hay otro camino para excavar, dijo. Caminos antiguos conocidos solo por nuestra gente. Ningún helicóptero francés podrá encontraros allí. En cuestión de minutos, estaban en movimiento nuevamente. Esta vez, siguiendo al nieto de Bationo en la oscuridad a lo largo de senderos apenas visibles, que serpenteaban por barrancos y densos bosques de acacia. Detrás de ellos, podían escuchar el distante retumbar de los rotores de los helicópteros, acercándose al pueblo que acababan de dejar. El viaje de regreso a la capital duró toda la noche. Viajando a pie y en motocicletas prestadas por terrenos que parecían imposibles de atravesar, pero que cedieron al conocimiento local. Al amanecer, llegaron a una pequeña comunidad agrícola justo afuera de Ouagadougou, donde un ministro leal esperaba con vehículos para transportarlos de regreso al Palacio Presidencial, a través de las entradas de servicio. Para cuando Traoré reingresó al palacio, ya estaban llegando los informes. Las fuerzas especiales francesas habían realizado una operación antiterrorista en la región de Djibo, específicamente atacando el pueblo donde se habían reunido con Bationo. El comunicado oficial afirmaba que tenían información de inteligencia sobre una reunión terrorista de alto nivel, pero no se mencionó nada acerca de encuestas geológicas ni oro. Traoré convocó inmediatamente a sus consejeros más cercanos, el jefe de seguridad Ouedraogo, el ministro de Finanzas Kabori y el ministro de Defensa, ministro Sankura, sin relación con el expresidente, pero nombrado en su honor. El pequeño grupo se reunió en una sala segura, que se barría regularmente, para detectar dispositivos de vigilancia. La situación está clara, dijo Traoré, desplegando el mapa de Sankara sobre la mesa de conferencias segura. Este mapa muestra reservas de oro que podrían transformar nuestra nación, pero los franceses de alguna manera han descubierto nuestro hallazgo y harán todo lo posible para evitar que accedamos a estos recursos. ¿Cómo se enteraron tan rápido?, preguntó Cabor. Tenemos una filtración, dijo el jefe de seguridad Ouedraogo con tono sombrío. Alguien cercano a nosotros está trabajando para intereses extranjeros. Traoré asintió. Necesitamos identificar al traidor. Pero lo más importante es que debemos asegurar estas reservas de oro antes de que sea demasiado tarde. El ministro de Defensa Sankura se inclinó hacia adelante. Los franceses intensificarán su presencia en estas regiones, fabricarán preocupaciones de seguridad, nos presionarán a través de organismos internacionales, e incluso intentarán desestabilizar el gobierno. Entonces debemos movernos más rápido de lo que esperan, dijo Traoré. Anunciaré una iniciativa de soberanía de recursos nacionales mañana. Declararemos todos los depósitos minerales no documentados como tesoros nacionales bajo protección presidencial directa. El ministro de Finanzas Kabori lució preocupado. La reacción internacional será severa. Sanciones, restricciones bancarias, cancelación de préstamos. Lo hemos preparado, respondió Traoré con calma. Nuestros acuerdos con China y Rusia nos sostendrán durante el shock inicial, y una vez que comencemos a extraer este oro, tendremos una palanca que ninguna potencia occidental podrá ignorar. Cuando la reunión concluyó, Traoré dejó al jefe de seguridad Ouedraogo atrás. Encuentra la filtración, Maurice. Quien nos traicionó aún está cerca, aún está escuchando. Ouedraogo asintió. Ya tengo mis sospechas, señor presidente. Esa noche, incapaz de dormir, Traoré se quedó de pie en su balcón mirando la capital. Las luces de la ciudad parpadeaban como el oro que yacía debajo del suelo de su país. Oro que había estado oculto, cuya existencia había sido negada a las mismas personas que lo poseían. Su teléfono sonó. Una línea cifrada conocida solo por 5 personas. Señor presidente, dijo la voz tensa de Ouedraogo. Hemos identificado la fuente de la filtración. No va a creer quién es. A la mañana siguiente, el embajador francés Jean-Michel Duron llegó al Palacio Presidencial para lo que pensaba que sería una reunión rutinaria. En su lugar, se encontró en una sala con Traoré y varios oficiales militares. La habitual compostura del embajador vaciló ligeramente cuando notó las expresiones graves frente a él. Embajador Durand, dijo Traoré fríamente. ¿Podría explicarme por qué sus fuerzas especiales estuvieron en la región de Djibo ayer, precisamente donde yo estaba llevando a cabo una visita confidencial del Estado? El embajador mantuvo su compostura. Operaciones antiterroristas, señor presidente,
Procedimiento estándar bajo nuestro acuerdo de seguridad. Teníamos información de inteligencia sobre elementos extremistas en la zona. Traoré deslizó un expediente a través de la mesa. Entonces, quizás pueda explicarme estas comunicaciones interceptadas entre su embajada y París. Mencionan específicamente depósitos de oro, encuestas geológicas y planes para asegurar la zona antes de que... El rostro del embajador palideció ligeramente. No estoy familiarizado con estas comunicaciones. Por supuesto que no, dijo Traoré. Así como no está familiarizado con los pagos mensuales a mi viceministro de Minas, Macho Kaore, quien ha estado compartiendo secretos del Estado con su servicio de inteligencia durante el último año. La puerta se abrió y Kaore fue introducido, flanqueado por oficiales de seguridad. El hombre parecía derrotado, su habitual confianza reemplazada por la expresión vacía de alguien cuya vida doble había colapsado. Macho ha sido muy cooperativo, continuó Traoré. Ha proporcionado detalles de cada reunión, cada documento compartido, cada plan francés para mantener el control sobre nuestros recursos. El embajador Durand se ajustó la corbata, intentando recuperar la compostura. Señor presidente, sugiero que discutamos este asunto de manera diplomática. Nuestros países tienen una larga relación. Sí, interrumpió Traoré. Una relación en la que ustedes toman y nosotros damos. Eso se acaba hoy. Se levantó, señalando el final de la reunión. En 1 hora me dirigiré a la nación. Revelaré la verdadera extensión de las reservas de oro de Burkina Faso. Anunciaré la nacionalización inmediata de todos los depósitos minerales no documentados y presentaré pruebas de los intentos de su gobierno por socavar nuestra soberanía. El barniz diplomático del embajador se agrietó. No puede hacer esto. Las consecuencias económicas. Las consecuencias de no hacerlo serían mucho peores, dijo Traoré. Mi pueblo vive en pobreza mientras está sentado sobre montañas de oro. Ya no más. Mientras el embajador era escoltado fuera, Traoré se giró hacia Ouedraogo. Ellos se vengarán. Prepárate para todo. Intentos de golpe, sanciones económicas, aislamiento internacional. Ouedraogo asintió. Estamos listos, señor. 1 hora después, Ibrahim Traoré se paró frente a las cámaras. Al dirigirse no solo a su nación, sino al mundo entero, detrás de él colgaba la bandera de Burkina Faso, su rojo brillante representando la revolución, el verde simbolizando la abundancia y la estrella amarilla representando la riqueza mineral del país. Un simbolismo que estaba a punto de adquirir un nuevo significado. Ciudadanos de Burkina Faso, comenzó, su voz firme y clara. Hoy les traigo noticias que cambiarán el curso de nuestra historia durante décadas. La verdadera riqueza de nuestra nación ha sido oculta para nosotros, mantenida en secreto, por aquellos que desean controlarnos a través de la pobreza y la dependencia. Sostuvo el mapa de Sankara, ahora verificado por los hallazgos del Dr. Z. Este documento, creado durante la época colonial y preservado por patriotas, revela depósitos de oro 3 veces mayores que los oficialmente registrados. Oro que les pertenece a ustedes, el pueblo de Burkina Faso, continuó, su voz creciendo más fuerte. Durante demasiado tiempo, las potencias extranjeras han mantenido la ficción de que nuestra nación es pobre, de que necesitamos su ayuda, sus préstamos, su experiencia, todo mientras conocían la verdad, que bajo nuestro suelo yace suficiente riqueza para construir escuelas, hospitales, infraestructura, suficiente para liberarnos de la deuda extranjera y del control externo. Hoy declaro que todos estos recursos son tesoros nacionales bajo la protección del Estado. Ninguna corporación extranjera extraerá esta riqueza sin una compensación justa para nuestro pueblo. Ningún gobierno extranjero dictará cómo utilizamos nuestros recursos dados por Dios. Mientras hablaba, se liberaban en línea documentos cifrados, comunicaciones entre los servicios de inteligencia franceses y sus activos en Burkina Faso, encuestas geológicas realizadas en secreto por empresas occidentales, proyecciones financieras, que mostraban cómo la independencia de Burkina Faso dañaría los intereses económicos franceses en África Occidental. No tomo este paso a la ligera, dijo Traoré. Sé las fuerzas que se alinearán contra nosotros. Pero les pregunto, mis conciudadanos, si no defendemos nuestra soberanía ahora, ¿cuándo lo haremos? Si no reclamamos lo que es legítimamente nuestro, ¿quién lo hará? La respuesta de la comunidad internacional fue rápida y severa.
Francia retiró a su embajador y congeló la ayuda al desarrollo. El FMI suspendió los programas de préstamos. Los medios occidentales describieron a Traoré como un nacionalista autoritario que amenazaba la estabilidad regional. Pero también ocurrió algo inesperado. Otros países de África Occidental, inspirados por la postura de Burkina Faso, comenzaron a revisar sus propios acuerdos mineros. Malí, Níger y Guinea anunciaron iniciativas similares de soberanía de minas y recursos. China ofreció asistencia técnica para desarrollar los recién descubiertos depósitos, y Rusia propuso asociaciones de seguridad para proteger las operaciones mineras. Lo más significativo, el pueblo de Burkina Faso se unió detrás de su presidente. Masivas manifestaciones de apoyo llenaron las calles de Ouagadougou. Cuando los bancos occidentales congelaron las cuentas del país, las comunidades locales reunieron recursos para apoyar las funciones gubernamentales. Cuando las empresas mineras extranjeras amenazaron con retirar su experiencia técnica, los ingenieros burkineses que estudiaban en el extranjero regresaron a casa para ofrecer sus servicios. 6 meses después, se extrajo el primer oro de la región de Jibo bajo la gestión burkinés. La pureza y la cantidad superaron incluso las proyecciones más optimistas. Traoré estableció un fondo soberano, asegurando que el 70% de todos los ingresos mineros se destinarían directamente a infraestructura, educación y atención sanitaria. En el pueblo donde había conocido a Bationo, Traoré ordenó la construcción de la universidad técnica más avanzada del país, especializada en geología, ingeniería minera y gestión de recursos, asegurando que las futuras generaciones tendrían el conocimiento necesario para gestionar sus propios recursos. El anciano no vivió para ver la universidad terminada, falleciendo pacíficamente 2 meses después del histórico anuncio de Traoré, pero su nieto se convirtió en uno de sus primeros estudiantes. Cuando Traoré visitó el sitio un año después, observando cómo los trabajadores burkineses, no las empresas extranjeras, extraían riqueza de su propio suelo, el joven Celebitz acercó. «Mi abuelo no vivió para ver este día», le dijo al presidente, «pero siempre creyó que llegaría». Él decía que el verdadero tesoro de Burkina Faso no era solo el oro, sino el coraje para reclamarlo. Traoré asintió, mirando la operación, que ya estaba transformando el futuro de su nación. «Tu abuelo era sabio. El oro siempre estuvo aquí, bajo nuestros pies. Solo necesitábamos encontrar el coraje para levantarnos y decir, esto nos pertenece». Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Jibo, proyectando una luz dorada sobre la tierra, Ibrahim Traoré entendió que había descubierto algo mucho más valioso que el oro. Había descubierto la creencia de su nación en sí misma, en su derecho a determinar su propio destino. El verdadero tesoro nacional no era solo lo que yacía bajo el suelo, sino lo que estaba surgiendo en los corazones de su pueblo, el conocimiento inquebrantable de que ellos eran los legítimos dueños de su futuro.